Hola mis queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga a todos. Espero que estén disfrutando de un bonito día. Antes que nada, pues les agradezco la oportunidad que me dan al estar viendo este video de poder testificar para la gloria de Dios esas maravillas, esas grandes obras que Dios ha hecho en mi vida y que sé también que seguramente en la vida de muchos de ustedes que me están viendo y escuchando, seguramente también han tenido experiencias maravillosas con Dios. Qué bonito sería poder compartir cada quien pues esas experiencias, ¿no? Y que las personas que nos escuchen, que nos vean, puedan ser edificados a través de ellas. Mi nombre es Martín Barajas, soy el pastor Martín Barajas y quiero ahora hablarles acerca de una etapa de mi vida que sucedió pues hace muchos años, claro, cuando estaba yo adolescente y que Dios me ayudó a salir de esa etapa por medio de su poder, de su revelación y de un testimonio poderosísimo del poder de Dios. Así que prepárese ahí donde está para escuchar este relato que me pasó hace ya más de 32 años y que hizo que yo saliera del culto al niño Fidencio. Yo les voy a platicar cómo fue que sucedió todo, desde un principio, cómo fue que mi familia entramos a ese culto y cómo fue que Dios, después de que yo me bauticé, todavía yo seguía practicándolo por ignorancia y un día Dios me hizo ver su poder, su gloria en una situación que les voy a comentar más adelante, donde me di cuenta que no había un culto más grande que el culto al Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, pues preparémonos para entrar en detalles. Les invito a que se suscriban, a que le den un like, a que me comparta el video para que más gente lo vea y que bueno, pues que el nombre del Señor sea glorificado. Pues miren hermanos, yo cuando entré al culto del niño Fidencio, me acuerdo bien el nombre, José Fidencio Cíntora Constantino, fue por medio de un amigo de mi papá, perdón, que los invitó, que los involucró en ese culto. Recuerdo que mi papá la primera vez que habló sobre la Biblia fue precisamente gracias a que iba a tener una reunión con una persona, una señora que era vaso, les dicen así ellos, vaso del niño Fidencio, o bien que pues el niño Fidencio bajaba en ella y entonces hacía curaciones y hacía rituales y bueno, pues mi papá llegó ese día con una Biblia en la mano para decirme, ¿sabes qué, hijo? Mira, léete aquí el Salmo 91, lo vamos a leer todos los días y así comencé. Yo pues tendría que unos 12, 13 años más o menos cuando pasó eso. Entonces comenzamos a visitar tiempo después a esa señora que hacía esas reuniones en su casa y cuando llegamos ahí pues tenían ellos su altar, todo un altar hecho con tapizado con algunas telas brillosas, así color azul cielo, color blanco. Y entonces llegamos a ese cuartito donde estaba ese altar, que era casi toda la pared, era el altar grande, con muchas imágenes, y en medio de ella una imagen grande en blanco y negro de un hombre, pues de unos 30, 35 años más o menos, que era el llamado niño Fidencio. Entonces cuando llegamos ahí nosotros, recuerdo que nos sentamos ahí a esperar a que llegara la señora. Llegaron otras personas, otras 3 o 4, no recuerdo exactamente. Y entonces cuando llegó la señora, muy amable, llegó, saludó. Ella venía ya vestida, porque se ponen un vestido, una vestimenta, una túnica blanca, y luego se ponen aquí alrededor como si fuera una chalinita azul, ¿sí me entiende cómo? En forma de triángulo, como un triángulo así de tela, azul brillosa, entonces la ponen aquí y aquí se lo amarran enfrente. Es como si fuera un paliacate, un pañuelo, pero grande, pues, no sé cómo explicar eso, pero bueno, la cosa es que ellos así, y un gorro también blanco o azul. Entonces llegó la señora ya así vestida, cambiada, con otra persona que venía con ella. Y entonces recuerdo que llegó, nos saludó, se metió ahí al cuarto y entonces empezaron todos a rezar. En cuanto empezaron a rezar,
la señora comenzó a convulsionarse, pues, pero no convulsionarse de caerse al suelo, ¿verdad? Con los ojos así para atrás, no, sino de pie, pero a tener ciertos espasmos, movimientos bruscos de su cuerpo con los ojos cerrados. Y entonces, mientras que estábamos todos rezando, porque nos decían que rezáramos todos, ella tenía esa experiencia, ¿no? Vamos por así decirlo, ese movimiento involuntario, fuerte, espasmótico de todo su cuerpo, y de pronto ya en el momento dado, digamos al minuto y medio de estar haciendo oraciones, haciendo esos rezos, la mujer de pronto ya dejaba de temblar, dejaba de convulsionarse, dejaba de tener esos espasmos en su cuerpo, y entonces empezaba a hablar con una voz apacible, tranquila, y empezaba así un poco delgada, un poco aguda, y comenzaba a hablar diciendo, yo soy José Fidencio Cíntora Constantino. Y así se presentaba, y entonces ya todos se persinaban, y entonces la mujer con los ojos cerrados, siempre con los ojos cerrados, llamaba a las personas. La persona que estaba detrás de ella, siempre con una cruz en la mano, nos hacía señas para que fuéramos pasando. Yo les voy a explicar de qué se trataba eso, porque estaba esa persona ahí, el trabajo que hacía. Pero entonces ya llegábamos frente a aquella mujer con los ojos cerrados, y entonces comenzaba aquella persona, a veces con unas ramas de pirul o con un huevo, a hacernos unas limpias, a hacer pasar aquellas ramas, aquel huevo por todo el cuerpo, y hacer algunos rezos, y hacer algunas curaciones espirituales, donde ellos de pronto volteaban al cielo y como que agarraban cosas del cielo y luego lo metían así. Ay, perdón, creo que le pegué al micrófono. Le metían así donde uno tenía el dolor, simulando como una cierta inyección. Y bueno, pues todo eso era algo para mí extraordinario, muy bonito, porque miraba yo que la gente pues estaba muy tranquila, muy contenta. Y bueno, pues mis papás comenzaron a llevarme más seguido. Después llevaron a mis dos hermanas, a mi hermano y a mi hermana. En ese tiempo todavía no nacían mis otras dos hermanas más pequeñas, y comenzaron a llevarnos también un poco, pero a quien más llevaban era a mí, porque yo era el mayor, pues era el más grande, era el que se podía, digamos, comportar, ¿no? Ahí en la reunión. Y entonces comenzamos a mirar esa evolución en mis papás, en la casa. Mi papá comenzó a hacer algunos cambios, que hizo un altarcito ahí en su casa. Empezó a tener imágenes del niño Fidencio así tamaño cartera, a traerla bien en su cartera, o a ponerlas en el altar que tenía ya él improvisado ahí. Y bueno, pues así pasaron los meses, y digamos que más o menos al correr de algunos 2 años o año y medio, quizás un poco menos, la verdad no tengo muy claro el recuerdo, pues estaba todavía muy chico yo, pues tenía como les digo, unos 11, 12 años. Entonces usted sabe que en esos días pues los recuerdos del tiempo no está muy claro, pero sí recuerdo que después de un cierto tiempo, quizás un año y medio, nos tocó por cuestiones de que la medium con la que íbamos le empezó a decir a mi papá pues que él tenía una luz, y que él tenía una luz, y que él tenía una luz, y que sobre él iba a bajar el niño Fidencio. Entonces que era necesario, que era importante que tanto él como yo, que era su hijo el mayor, fuéramos a Espinazo, Nuevo León, que es donde está radicado ahí, donde este personaje nació, creció y murió, y ahí hizo sus sanidades, y ahí agarró esa fama pues mundial, porque realmente mucha gente de todo el mundo lo conoce. Entonces nos dijeron que era necesario que fuéramos a Espinazo, Nuevo León, para que iniciaran a mi papá como un vaso también donde pudiera bajar el niño Fidencio. Pues entonces, pues emocionados todos, ¿verdad? Por la noticia, pues inmediatamente preparamos todo. Mi papá rentó un carro, me acuerdo que no teníamos carro en ese tiempo. Rentó un carro, habló con su amigo que lo había introducido a ese culto, y le dijo que si quería acompañarnos. El amigo con mucho gusto dijo que sí, mi mamá y yo, y nos fuimos en el carro hasta Espinazo, Nuevo León, desde Aguascalientes manejando, ¿no? Bueno, pues ellos, yo no manejaba en ese tiempo. Pero entonces hicimos esa travesía, hermanos, de varias horas,
y llegamos a aquel lugar. Recuerdo que fue siempre, después de que salimos de la carretera, pues un tramo largo de terracería, o sea, hace 32, 35 años quizás de eso. Entonces imagínense, no sé cómo estará ahorita, ¿no? Pero en aquel tiempo había que llegar por terracería y pues era un ratito, era un buen ratito que había que caminar por terracería en el carro. Pero llegamos finalmente y lo primero que vimos fue algo asombroso porque era precisamente en el cumpleaños del niño Fidencio cuando mi papá o nosotros fuimos a Espinazo, Nuevo León. Y entonces de ahí se trataba pues que mi papá iba a ser iniciado ya como un vaso, ¿verdad? Elegido para que bajara el niño Fidencio en él y hiciera curaciones. Y entonces llegamos y lo que vimos fue una multitud de gente, muchísima gente que había. Me sorprendió mucho porque era como una peregrinación constante en las calles, mucha gente en las calles cantando, rezando, muchísimas personas vestidas de blanco y azul, que es la vestimenta característica de aquellos en los que baja el niño Fidencio, y entonces ellos ahí haciendo rezos y limpias, y bueno, una cosa que era así como un retiro espiritual pues grandísimo de todo el pueblo, donde todo el pueblo estaba involucrado. Entonces eso nos impresionó mucho a mi papá, a mi mamá y a mí. Me acuerdo que estábamos muy impresionados. Y bueno, pues llegó el momento en que nos encontramos con una persona que venía de aquí de Estados Unidos y que iba cada año a Espinazo, Nuevo León también. Ella también era pues un vaso, ¿verdad?, del niño Fidencio. También sobre ella bajaba el niño Fidencio, porque se le dice bajaba el niño Fidencio sobre ella. Y entonces me recuerdo que ella fue la que habló con mi papá y le dijo, fue como la conexión, pues, donde dijo, sí, tú vienes, tú traes una luz y sobre ti baja el niño Fidencio y tú vienes desde lejos, y así como una especie como de adivinación pues de lo que estábamos haciendo. Y sí, efectivamente, pues estábamos ya dispuestos a todo, ¿verdad? Ya estábamos ahí. Y entonces aquella mujer que venía de aquí de Estados Unidos le dijo a mi papá, solamente veo una cosa, dice, tú tienes que arreglar tu vida con tu hijo el mayor, porque ustedes siempre discuten, tienen problemas, están en situaciones. Yo ya tenía unos 13 años y algo, entonces estaba en la pura edad, digamos, ¿no? De donde pues uno se comporta medio rebelde, medio contestón, lo que usted quiera. Entonces recuerdo que le dijo, tienes que arreglar tus problemas con él, y entonces una vez que tú arreglas tus problemas con él, entonces va a venir el niño Fidencio sobre ti, y él, tu hijo, o sea yo en este caso, va a ser tu guardia. ¿Qué es un guardia? Bueno, en ese mundo el guardia es la persona que está atrás. ¿Se acuerdan al principio que les dije que esta señora que conocimos allá en Aguascalientes y que nos hizo nuestra primera limpia y todo eso? Esta señora tenía una persona atrás de ella con una cruz. Pues ese es el guardia. ¿Y el guardia cuál es el trabajo de él? El guardia es pues eso, de guardar, de cuidar, ¿no? Es el que se encarga de estar alrededor del medium para que cuando el espíritu venga, con los rezos del guardia, él lo proteja de manera que ningún mal espíritu entre, en lugar de que entre pues el espíritu bueno, pues digamos, ¿no? El del niño Fidencio en este caso. Aunque había muchísimos hermanos, quiero decirles que ahí conocimos muchísimos, incluso Francisco Villa, Pancho Villa, había muchas personas que decían que bajaba el espíritu de Pancho Villa, de Emiliano Zapata también. O sea, estamos hablando de héroes de la patria, hermanos, y gente conocida, famosa, que decían bajar sobre personas y hacer curaciones. Un doctor muy famoso también, todos muertos obviamente, ¿no? Que se apellidaba Jaramillo, que también bajaba sobre las personas y para curarlas, porque ese era supuestamente, todos tenían una historia, ¿no? La historia del doctor Jaramillo era que era un doctor que nunca atendió a la gente pobre, que siempre estuvo con la gente rica, que era insensible, pues digamos. Y en el tiempo que él muere, para poderse ganar el cielo, supuestamente era la penitencia que tenía, ¿no? De bajar a la tierra con las personas y ayudarlas ahora pues de a gratis prácticamente. Bueno, pues esas eran las historias que se daban. Entonces, pues ya estando ahí, hermanos míos, recuerdo que pues dijimos, ¿y qué hay que hacer para reconciliarnos, para arreglar nuestras cosas? Entonces esta mujer nos dijo, ustedes tienen que ir a aquel lugar que está allá saliendo del pueblo. Había como un pequeño valle donde estaba toda una planicie, pues más o menos grandecita, de algunas, digamos, 1 hectárea así de alrededor, o 2 hectáreas
solo, pues. Entonces tienen que ir a ese lugar, dice, y ahí ustedes tienen que arreglar su situación. Ahí van a tener una experiencia, dijo, espiritual, y entonces ustedes ya después de eso van a estar listos. Y bueno, pues fuimos a ese lugar a la medianoche, nos dijo, recuerdo que era en la noche. Y ya fuimos mi papá y yo, dijo, pues vamos hijo, pues nos fuimos caminando. Pues era un pueblo chico, como le digo, inmediatamente salimos del pueblito caminando y entonces llegamos a lo que era el vallecito aquel, ¿no? Aquel lugar que estaba desértico, donde había puras plantitas, puras, pues más o menos así como es Arizona, ¿no? Un poco así desértico el lugar. Llegamos ahí, nos paramos, había una luna preciosa, la recuerdo perfecto porque estaba clarito, clarito, se miraba perfectamente bien hacia lo lejos, se miraba porque había una luna que estaba brillando en todo su esplendor. Entonces recuerdo que llegamos ahí y me acuerdo que mi papá me dijo, bueno hijo, pues aquí estamos, pues hay que ponernos bien, me dijo a mí, hay que ponernos bien porque si el niño Fidencio nos ha elegido para hacer una misión, pues entonces hay que ponernos bien para que podamos ser pues un instrumento, un vaso útil en sus manos, así me dijo mi papá. Y entonces yo asentí con la cabeza. No es que también cuando uno estaba chamaco, pues cuando menos en mi caso no era muy expresivo, pues no era muy dado a como a platicar y a decir cosas que yo tuviera dentro de mi corazón. Entonces recuerdo que le dije, no, pues sí, casi nada más con la cabeza sintiendo. Cuando pasó eso, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, sucedió algo que hasta ahorita todavía yo lo pienso y digo, no sé qué fue eso realmente, porque cuando estábamos diciendo eso, entonces mi papá dijo, pues vamos a ponernos bien, hijo, y entonces se acercó y me abrazó, y al momento que nos abrazamos, en ese momento se escucha, hermanos, un relinchido de caballo, así como de película, un relinchido así fuerte de caballo, y de pronto después de ese relinchido, un galopar, hacia lo lejos, de veras, como si fuera de película, hermanos. Entonces nosotros nos volteamos a ver, mi papá y yo, asustados, pues yo sí asustado, no sé mi papá, pero yo sí asustado, porque de pronto a la medianoche, pues quién anda cabalgando, aunque claro, era un rancho, ¿no? Pero pues uno a los 13, 14 años, pues no se pone a pensar que pues es un rancho y la gente sale, pero quién sale a la medianoche, ¿verdad? A correr en su caballo. Pero bueno, el asunto es que nos volteamos a ver, papá y yo, y volteamos para todos lados, y allá a lo lejos comenzamos a ver que venía una figura de un jinete, hermanos, un caballo negro que venía galopando hacia todo lo que daba. Cuando pasa por enfrente de nosotros, como a los 30 metros, se detiene ese caballo con ese jinete, que la verdad es que yo no recuerdo, recuerdo la figura del jinete, pero no recuerdo qué color era lo que llevaba él, pues aunque les digo, era de noche, pero la luna estaba muy clarita, o sea, la noche estaba muy clarita porque la luna estaba brillando a todo lo que daba. Entonces no recuerdo, quisiera decirles, pues traía una camisa azul, amarilla, verde, blanca, qué sé yo, no. Más bien lo que recuerdo es como si quien iba montado en el caballo fuera como una sombra, porque era todo negro, eso es lo que yo recuerdo. Y entonces, cuando vemos eso, mi papá y yo, estando todavía pues prácticamente abrazados, ¿no? Así muy cercas, quizás mi papá agarrándome las manos, ¿no? Porque estábamos los dos sacados de onda, como diciendo, ¿qué pasa aquí? Cuando vemos eso, entonces aquel jinete se detiene como a 30 metros y entonces vuelve otra vez a reparar el caballo así y a hacer un relinchido y agarra camino otra vez hacia la otra dirección, obviamente, ¿no? Para donde iba. Fue como que venía de allá para acá, se detuvo y luego volvió otra vez a su camino. Pues eso nos dejó muy asustados, mis amados. Entonces una vez que vimos esa situación, mi papá y yo, pues dijimos, bueno, mijo, pues ya nos reconciliamos, vámonos de aquí porque realmente estábamos asustados. Llegamos al lugar, la señora estaba esperándonos y entonces le dijimos lo que había pasado y dijo, bueno, pues esa es la señal, esa era la experiencia espiritual, ustedes ya vencieron el mal, ustedes ya se reconciliaron y ese jinete o esa manifestación que hubo es precisamente una señal de que a ustedes el enemigo no los va a poder separar y no les va a poder hacer daño, que tu hijo va a ser tu guardia entonces. Porque hasta ese momento todavía no sabíamos que yo iba a ser el guardia.
Pero eso fue lo que dijo la señora: tu hijo es tu guardia, él es el que te va a cuidar. Entonces tú y tu hijo tienen que trabajar juntos, y qué bueno que ya se arreglaron y ahora vamos a iniciarte. Y así fue. Me acuerdo que pusieron a mi papá en el suelo con los brazos así en forma de cruz, lo acostaron y comenzaron a rezar y a rezar y a rezar sobre él. Estoy diciendo todo este testimonio porque quiero que sepan todo lo que yo pasé y cómo fue que Dios me sacó de ese culto, cómo Dios me hizo entender que ese tipo de cosas no le agradan a Él, y cómo fue que Dios me arrancó de ahí. Pero no fue porque alguien me lo dijo, no fue porque lo descubrí en la Biblia, no fue por una revelación divina donde yo estaba leyendo la palabra o escuché un mensaje o alguien me dijo. No, esto fue absolutamente un milagro, cómo Dios me hizo entender que lo que yo estaba haciendo ahí, hermanos míos, en ese culto al niño Fidencio, no era de Dios. Y con todo respeto para la gente que quizás están viendo este video y creen en ese culto, déjenme decirle, mis queridos hermanos y amigos, que la Biblia dice que no se hallará en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni mago, ni quien adivine, ni quien consulte a los muertos, dice la palabra en Deuteronomio 18, del 10 al 12. Léalo si usted tiene oportunidad. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice: porque son abominación al Señor todas estas cosas y cualquiera que las practica. Así dice la Biblia, mis amados hermanos. Y porque estas naciones estaban practicando estas cosas, dice el Señor: yo las echo de delante de ti. Entonces, obviamente, mis queridos hermanos y amigos, yo después, cuando me convertí al Señor, como que serían unos 4 años después de eso, yo no sabía que eso no era de Dios. Pero nomás déjenme terminar este punto donde mi padre es iniciado. Una vez que mi papá está acostado en el suelo y rezan por él, lo ponen de pie y entonces él comienza a convulsionarse otra vez, así como la gente, a temblar todo su cuerpo, y de pronto una voz calmada, apacible, un poco aguda, presentándose que era José Fidencio Cíntora Constantino. Y entonces, hermanos, pues ya estaba hecho. Yo ya habían rezado por mí, me habían hecho limpias. Yo ya estaba detrás de mi papá con la cruz, una cruz que nos dieron ahí de madera. La mujer que nos inició nos regaló la cruz, y aparte nos dieron vestimenta. Y al siguiente día mi papá andaba por la calle como todos esos otros mediums, rezando por la gente y haciéndoles consultas y muchas cosas. Bueno, pasaron los años, quiero decir, mi papá siguió y yo seguí con él, atendimos muchísima gente, hubo muchas cosas que yo vi, hermanos, que realmente pasan en ese culto. Yo no digo que sea un culto falso, lo que digo es que no es de Dios, que no es Dios quien hace las sanidades, que no es Dios quien hace los milagros, sino que es un engaño del enemigo, porque claramente está contrapuesto con la palabra de Dios. Si usted me dice: no, pero que, mire, ni siquiera la Iglesia Católica, que es a la que más usan, porque usan sus imágenes, usan sus rituales, usan los santos y las vírgenes y muchas cosas usan de la Iglesia Católica, pues ni la Iglesia Católica reconoce ese culto como permitido para sus fieles. Investíguelo y vea que si usted va con un cura, con un sacerdote, y le dice: ¿qué le parece, padre? Estoy yendo que me hagan una limpia al niño Fidencio. Le va a decir: oye, hijo mío, salte de ahí. Le va a decir: no hagas eso. Entonces, no es de Dios. Y yo lo comprobé. ¿Por qué? Porque después de unos 5 o 6 años de estar ahí, en ese culto, recuerdo, yo me convertí al Señor. Tenía 17 años, casi los 18 cuando me convierto al Señor. 2 meses y medio de bautizado, más o menos. Y yo seguía practicando eso porque mi papá cada semana recibía gentes en Tecate, Baja California, recibía gentes de muchas partes de Estados Unidos, venían hasta allá para que él les hiciera limpias, para que él les hiciera operaciones espirituales, y yo era el guardia de él, y yo estaba ignorante, yo no sabía que eso era mal, yo pensaba que era algo bueno, porque estábamos haciéndole un bien a la gente. Y nadie de la iglesia sabía que yo tenía esa otra vida, digamos. Y yo a nadie le había dicho porque no lo consideraba algo malo. Pero un día llegó una persona, un amigo de mi papá, un amigo que le platicó ciertas cosas que tenía, y mi papá le dijo: pues ahí yo te puedo ayudar, mira el niño Fidencio, así, 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 y ven y te voy a hacer una protección y voy a hacerte una limpia y verás cómo Dios te va a abrir el camino y esto y lo otro. Y el amigo aquel aceptó.
Y entonces llegó a la casa, me acuerdo, ese día un sábado, porque era cuando mi papá más atendía los sábados, viernes, sábados. Cuando llega ese sábado, aquella persona llega y entonces, oh sorpresa, se identifica conmigo y me dice, Dios lo bendiga, hermano, me dice. Entonces yo me quedé así asombrado y le dije, Dios lo bendiga, lo conozco. Y me dijo, sí, bueno, quizás no, dice, pero yo lo he visto en la iglesia fulana. Ah, ¿usted va ahí? No, yo no voy ahí, yo voy a otra iglesia. Pero una vez ahí lo miré y usted es amigo de una amiga mía. O sea, éramos amigos comunes de la dueña de la librería. No sé si recordarán que les hablé de la librería en el testimonio pasado. Bueno, pues yo soy amigo de esta persona, no quiero decir los nombres para no echar de cabeza a nadie. Vamos a decir, yo soy amigo de Petrita, o por así decirlo, y usted también es amigo de ella. No, sí, somos amigos. Yo una vez lo vi ahí en la librería, y bueno, pues lo vi platicando con ella, y yo llegué ahí, compré un libro y esto, y bueno, pues qué bueno es para las caras. Yo soy muy malo para las caras, a mí se me olvida la gente rápido. Pero él me reconoció y le dio gusto, me dijo, hermano, y yo entonces, pues hermano, y gloria a Dios, dije, qué bueno que está aquí. Y eso como que a mí me dio más confianza, dije, ay, qué bueno, un hermano aquí, pues que esto es de Dios. Yo no es que tuviera duda, pues, pero quizás en algún momento había pensado que pues si estaría bien lo que estaba haciendo. Pero pues al ver al hermano ese ahí, yo dije, esto es de Dios. Claro, este hermano en la fe obviamente no sabía lo que estaba haciendo, estaba yendo a un lugar prohibido por Dios y por la Biblia, y él pues ni enterado. Pero entonces mi papá dice, vamos entonces a invocar al niño Fidencio, y párate aquí, le dijo a Ramiro, le vamos a decir, párate aquí, Ramiro. Y entonces mi papá se paró así frente a él, levantó sus manos, yo me puse atrás de él con la cruz de madera y empezamos a rezar. Cuando empezamos a rezar, mi papá comienza a temblar y a convulsionarse como era costumbre antes de que bajara el niño Fidencio. Ponga atención porque aquí está el milagro tremendo. Cuando comienza a convulsionarse, mis amados hermanos y amigos que me oyen, entonces algo sucede, y después de 15 segundos o 20 segundos de estar en movimiento, mi papá abre los ojos y entonces dice, hay interferencia, dijo. Tenemos que rezar con más fuerza porque hay una interferencia. Algo está pasando. Mi papá no se explicaba. Entonces el hermano que estaba ahí, parado, él estaba orando, hermanos míos. Fíjese, él estaba orando. Y mi papá no se ha dado cuenta de eso. Y yo estaba rezando los rezos que siempre rezábamos, del Padre Nuestro, la Ave María, todo eso que estábamos rezando. Pero me daba cuenta que el hermano estaba ahí enfrente, en voz bajita, orando. Pues se oía, pues no se oía lo que decía, pero se oía su voz tenue y su boca moviéndose. Entonces mi papá dice, hay una interferencia, tenemos que rezar con más fuerza. Y entonces el hermano dice, hay poder en la sangre de Cristo, dice. Oye, hermano, hasta se me enchina la piel. Cuando dice eso, mi papá dice, pues sí, pues vamos a rezar entonces. Y cierra los ojos y levanta las manos y comenzamos a rezar. Y mi papá comienza otra vez a moverse así, a sacudirse, hermanos, de una manera fuerte, porque mi papá realmente deseaba ayudar a aquella persona. Pero entonces la oración de aquel hermano que estaba frente a nosotros era, Señor Jesucristo, te pedimos que reprendas todo espíritu malo, todo espíritu inmundo que quiera tomar posesión, que quiera venir aquí, Señor, a hacer daño. Lo reprendo en el nombre. O sea, el hermano estaba reprendiendo el espíritu maligno, y mi papá sacudiéndose y temblando, y abría los ojos, no sé qué pasa, y vamos a rezar otra vez. Mi papá lo intentó, hermanos míos, por 4 ocasiones. 4 ocasiones, me acuerdo bien, mi papá lo intentó hasta que dijo, agotado, mi papá sudando, o sea, hacía chorros. Me dijo, no sé qué pasa, Ramiro, no sé qué pasa, nunca había pasado. Y sí, en esos 4 o 5 años que teníamos sirviendo, digamos, ¿verdad? Nunca habíamos visto que eso pasara. Siempre, cada una de las veces que mi papá invocaba al niño Fidencio, siempre bajaba sobre él. Entonces, cuando yo vi eso, el Espíritu de Dios alertó mis oídos y mis ojos. Y entonces dije, aquí hay algo raro. ¿Por qué el Espíritu del niño Fidencio no descendió? ¿Por qué? ¿Por qué razón mi papá, que nunca había fallado en esto, ahora no pudo hacerlo?
¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿Qué será esto? Y entonces Dios empezó a ministrarme. Fui a la Biblia. La persona que me llevó a los pies de Cristo me regaló una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio, hermanos míos. Ay, ¿cómo se llamaba esta Biblia de estudio? Caribe, de la editorial Caribe. Buenísima, hermanos. Maravillosa, de estudio, con muchos comentarios sobre los versículos. Así un tipo de Biblia Thompson, pero otro tipo de Biblia, de otra editorial. Y esa Biblia atrás traía una concordancia, que yo me había dado cuenta que era como una especie de diccionario, pero que no decía definiciones, sino que todas las palabras las tenía por orden alfabético, y que yo podía encontrar ahí la palabra que yo quisiera buscar, y entonces me decía dónde estaba el versículo que hablaba de esa palabra. Entonces cuando vi eso, yo recreaba en mi mente una y otra vez mi papá batallando, temblando, sacudiéndose sin poder recibir el Espíritu, y la voz del hermano Ramiro reprendiendo al diablo y diciendo: la sangre de Cristo nos cubre y la sangre de Cristo tiene poder, y reprendo todo espíritu inmundo y fuera de este lugar cualquier espíritu contrario al Espíritu Santo. Así decía, hermanos. Entonces todo eso lo traía grabado en mi mente y en mi corazón, hermanos, tremendamente. Y fui a mi Biblia y busqué espíritu, busqué invocación, busqué todas las palabras que se ven a la mente que tenían relación con el culto al niño Fidencio. Y sí, efectivamente, en adivinación encontré esos versículos que les acabo de citar de Deuteronomio capítulo 18, verso del 10 al 12, que dice: no se hay en ti quien practique la magia, la adivinación, el sortílego, el agorero, ni quien consulte a los... Cuando llego a la parte que dice ni quien consulte a los muertos, ahí Dios hizo que la venda de mis ojos cayera. Gloria a Dios. Y entonces dije yo: estoy mal, estoy en un lugar incorrecto. Posteriormente busqué la forma de encontrar libros que hablaran sobre eso. No le dije a nadie. Ay, perdón, hermanos. No le dije a nadie, absolutamente, porque pues sí me daba pena, porque pues ya tenía yo, como les digo, dos meses y fracción de bautizado. Es decir, como casi unos 5 meses de convertido. ¿Y cómo estaba yo metido en eso? Pero era ignorancia pura, hermanos. Nadie podía haberme juzgado, pero pues ahí me dio pena. Entonces fui a la librería y hablé con mi amiga para decirle: oye, quisiera algún libro que hable sobre pues el engaño del diablo, el ocultismo, esas cosas. Ya ves que, oh sí, ¿no? Inmediatamente, mira, aquí hay uno muy bueno sobre esto y lo otro. Y entonces empecé a leer y ahí me enteré, hermanos míos. Y pues ese fue el milagro que hizo el Señor. De esa manera Dios me sacó del culto al niño Fidencio. Claro, quiero decirles, el enemigo siempre viste todo ese tipo de cultos que están prohibidos por Dios, los viste de bondad, de paz, de hacer buenas obras, cuando en realidad lo que están haciendo es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué razón no es bueno que nosotros hagamos ese tipo de cultos? Porque en lo espiritual se mueven mucho también en los espíritus malos. Y una persona que no está preparada, una persona que no es espiritual, porque miren, yo conocí muchas personas que eran mediums, y que la verdad es que sus vidas personales dejaban mucho que decir. Personas que incluso muchos de ellos lo único que hacían ese trabajo por dinero. Nunca fue el caso de mi papá. Gracias a Dios, mi papá siempre fue muy... Hasta que Dios también lo sacó de ahí, pues, años después. Se los voy a platicar porque es un testimonio tremendo para la gloria de Dios. Pero será en otra ocasión. Pero las personas ahí, el diablo las engaña con esa apariencia. Como dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y así es. Entonces yo le invito, si usted está metido en algo así, salga de ahí. Jesús tiene poder para librarlo del mal, para librarlo de todas esas cosas que la gente dice, de que si me pusieron esto, que me pusieron lo otro, que si las envidias, que si esto, que el otro, que si estoy enfermo, que si es por mal. Dios tiene poder para librarlo. Lo único que usted tiene que hacer es venir a Jesús con todo su corazón y abrirle los brazos y decirle: Señor, sáname, Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame. Así que pues le invito a que reflexione sobre esto, búsquelo, busque información. Hay mucha información en internet acerca
del espiritismo, acerca de invocar a los muertos y cómo la Biblia entera está en contra de esa práctica. Entonces, pues nos vemos en la próxima, mis queridos hermanos y amigos. Si tiene algún comentario, pues háganmelo saber, siempre buscando tener comunicación unos con otros. Les invito a que se suscriban, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén.